Te has comprado unos sartenes de hierro fundido y no sabes cómo lavarlos. Unas personas te dicen que de tal manera, otras te dicen que otra. Pues bueno, en base a la investigación que he hecho, te voy a decir más o menos cómo se debe de hacer el lavado, ¿vale? Primeramente, cuando tú los compras debes hacer el proceso de curado. Si no sabes qué se trata todo esto, pues ya tengo otro video donde lo explico, cómo se hace, etcétera. Ya después de que tú los hayas usado, por ejemplo, no sé, para hacerte un huevo, para hacerte carne, lo que tú quieras, lo que debes de hacer es agarrar el sartén recomendablemente estando tibio, y lo vas a meter a lavar con agua tibia. Aquí se recomienda usar una esponja o algo que no sea tan abrasivo, que no raspe, ¿vale? Y no se recomienda usar directamente jabón. ¿Por qué? No tengo idea, pero no se recomienda usar jabón. Tampoco se recomienda dejarlo enjuagando ahí, que lo dejes media hora enjuagando. ¿Por qué? Porque se te va a oxidar. Y bueno, tú lo limpias con tu esponja, le quitas todos los residuos de comida, etcétera. Y después de que se haya lavado, lo que debes de hacer directamente es ponerlo a secar. Pero no dejarlo ahí media hora que se escurra, etcétera. ¿Por qué? Porque se va a oxidar. ¿Cómo lo secamos? Pues bueno, agarramos un trapo de cocina, un trapo, algo de tela, lo secamos. Y después de esto lo vamos a poner en el fuego directo de tu estufa, o lo ponemos a calentar. ¿Para qué? Para que el agua que tiene o las gotitas que tiene de agua se evaporen y pues quede totalmente seco, ¿vale? ¿Qué pasa si no lo secamos de esta forma? Pues se va a oxidar. Puede que se oxide poquito, puede que se oxide mucho, y pues bueno, esto va a traer consecuencias. Ya después de que se haya secado, puedes hacer uso, bueno, si no se ha secado, puedes hacer uso de un secador de cabello con aire caliente. Le echas el aire hasta que se seque. Si no, lo puedes poner directamente en el fuego para que se evapore el agua. Lo puedes meter en el horno de convección unos tantos minutos para que se termine de secar. Puedes meterlo en el horno de tu estufa para que se termine de secar. Y bueno, ya después de que se haya secado y se haya enfriado, porque pues bueno, no te vas a agarrarlo caliente porque te vas a quemar, vamos a poner una pequeña capa de aceite en el sartén. Y ahora sí lo vamos a poder guardar. De esta manera pues garantizarás que no se oxide, que te dure más tiempo. Y bueno, por si se oxida, ya tengo un video más o menos explicando qué es lo que se debe de hacer. Se debe de tirar, no se debe de tirar. Pues ahí te tengo pues el tutorial, ¿no? Y bueno, pues de esta manera ya habrás tenido tus sartenes lavados de la forma correcta. Y pues ya, así nada más. Esperamos a que se seque. Si no, pues le ayudamos con aire caliente, con el fuego, y le ponemos una capa de aceite pues mínima, ¿no? Una barnizada. Y ahora sí ya lo podemos guardar para la siguiente ocasión.